En esta mañana queremos hablar en la predicación sobre el tema de la predicación Padres que dejan huellas eternas. Es un padre ejemplar. Y queremos hablar sobre un hombre de la palabra del Señor, Job. Y está basado en la lectura que nuestros hermanos leyeron. Job 1, del versículo 1 al 5. So this morning's message is titled, Fathers Who Leave an Eternal Legacy. And we're going to talk about Job in chapter 1. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por poder estar aquí en tu casa, alabándote y glorificando tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Y tú eres el Padre por excelencia, Señor. Y te exaltamos cada día en nuestras vidas, porque tu día es cada día y por la eternidad. Ahora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Día de los Padres es una ocasión especial donde se va a reconocer la influencia que Dios ha dado a los padres dentro de la familia. Y fíjense, la sociedad puede cambiar, las modas pueden pasar y los valores humanos pueden transformarse. Pero mis amados hermanos, el diseño de Dios para la paternidad permanece inalterable. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos presenta muchos hombres que fueron padres. Algunos de ellos tuvieron grandes aciertos y otros cometieron serios errores. Todos estamos expuestos a cometer errores en nuestras vidas. Pero sin embargo, hermanos, cuando buscamos allí el modelo de una completa integridad, cuando buscamos el modelo de espiritualidad y de compromiso familiar, hermanos, encontramos a este hombre, Job. Y generalmente recordamos a Job por sus sufrimientos, pero antes de ser un hombre probado, fue un padre ejemplar. And so Father's Day is an occasion where we recognize the God-given influence that a father has over his family. Society can change and customs change, but God's design for fatherhood is for forever. And the Bible gives us examples of some very good fathers, some better than others. When we look at one in particular, we look at Job. And Job, we tend to remember him as a man who suffered and went through trials. But before all of that, he was actually an exemplary father. Vemos, hermanos, que la vida de Job nos enseña que la verdadera grandeza de un padre no se encuentra en sus posiciones, en esas posiciones materiales, sino se encuentra en su relación personal con Dios y en el impacto espiritual que ese padre deja para sus hijos. Y en Job, hermanos, encontramos en él tres características fundamentales que todo padre cristiano debe preocupar, desarrollar en su vida, en su relación con sus hijos, en esa responsabilidad que Dios le ha dado. And so Job's life shows us that a great father is not based on someone that has a lot of material possessions, but
a good father is one that has a good relationship with God and leaves his children a spiritual legacy. And now we're going to look at 3 characteristics that Job had that every Christian father should try to develop. Y en primer lugar queremos ver una de estas características, es que un padre que camina con Dios. Y dice el verso 1 de Job 1, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado para él del mal. And so a good father, number one, we're going to look at a good father is one that walks with God. And in Job chapter 1, verse 1, the Bible says that Job was blameless and upright and feared God and shunned evil. Es decir, hermanos, que vemos aquí que antes de ser un buen padre, este hombre, Job, era un hombre de Dios. La paternidad, mis amados hermanos, no comienza con el nacimiento de un hijo. La paternidad comienza, hermanos, con el carácter del hombre que Dios está formando. And so, before he was a good father, Job was a man of God. And fatherhood does not begin when the children are born, but it actually begins before that, when that man is developing a relationship with God. El fundamento de una familia, mis amados hermanos, esa familia fuerte es un padre que tiene una relación genuina con el Señor. The foundation of a strong family is when there is a father that has a genuine relationship with the Lord. Y la relación de Job con Dios, mis amados hermanos, era una relación que era visible. Y la palabra que aparece aquí en esta porción que hemos leído de este primer versículo, donde habla perfecto, esto no significa que Job era un hombre sin pecado, sino que era íntegro, era un hombre, hermanos, sincero, era un hombre completo en su compromiso con Dios. When the Bible says that Job was perfect, it doesn't mean that he didn't have any sins. But what it means is that he had integrity, he was sincere in his commitment to God. La vida de Job, hermanos, esa vida privada coincidía con su vida pública. Y así debe ser tu vida y mi vida. Hoy vivimos, hermanos, en un tiempo donde muchas personas aparentan una cosa en la iglesia y viven otra diferente en el hogar. Job's private life reflected his public life. He lived his faith. And nowadays, we live during a time where many people act one way in the church, but then a different way when they are at home. Y ahí debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque los hijos entonces conocen la realidad de los padres. Los hijos saben si papá es realmente ama al Señor. Los hijos saben y ven si su padre ora solamente en la iglesia o oran también en sus casas. Los hijos saben, hermanos, y ven si sus padres hablan de Dios únicamente los domingos o durante toda la semana. Mis amados hermanos, los hijos necesitan ver una fe auténtica en nuestras vidas como padres. And so fathers have to be careful because their children are watching. And children will know if their fathers really love the Lord, if they pray only in the church but never at home, if they talk about God only on Sundays or during the whole week. Mis amados hermanos, Job tenía, y podemos ver que su temor
a Dios, gobernaba sus decisiones. El temor de Dios, hermanos, es reverencia. El temor a Dios es respeto y obediencia a Dios. Y este hombre, Job, tomaba decisiones pensando primero agradar a Dios. Y hoy es un buen día para que tú y yo detengamos un momento en nuestras vidas y nos preguntemos si realmente nuestras decisiones, hermanos, que tomamos, las tomamos pensando primeramente en agradar al Señor. And so Job's fear of the Lord governed his decisions. And the fear of the Lord shows that we respect, obey, and have reverence for God. And our decisions, as fathers, should be just what Job did. We should make decisions that please the Lord. Mis amados hermanos, un padre que teme a Dios es un padre honesto en sus negocios, y más aún si usted tiene una compañía que dice ser cristiana, con nombre de nombres bíblicos o que se representen como cristianos. Un hombre, un padre que teme a Dios es fiel a su esposa. Un padre que teme a Dios debe de cumplir su palabra. Y un padre que le teme a Dios vive, mis amados hermanos, con integridad. Y cuando el padre honra a Dios, estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos, a honrar a Dios también. And so a father who fears the Lord is honest in his business dealings, is faithful to his wife, keeps his word, lives with integrity. And when a father honors the Lord in front of his children also learn to honor and respect the Lord. Su ejemplo, mis amados hermanos, habla más fuerte que sus palabras. Y alguien dijo alguna vez, tus acciones hablan más tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. A good, godly father, his actions speak louder than words. And there's an old saying that says, your actions speak so loud that I can't hear what you're saying. Los hijos aprenden observando. Los hijos observan, hermanos, cómo nosotros tratamos a nuestra esposa. Los hijos aprenden cuando ven cómo nosotros manejamos el dinero. Los hijos aprenden cuando ven cómo reaccionamos cuando estamos bajo una presión. Los hijos aprenden y ven cómo nosotros respondemos cuando somos heridos. Y el ejemplo de un padre puede abrir el corazón de sus hijos hacia Dios o alejarlo del Señor. And so fathers always understand that our children are watching us and they are learning from us, and they watch how we treat our wives, how we manage money, how we act under pressure, how we respond when somebody hurts us. And the example a father can give their children will either open their heart to the Lord or push them away from Him. Y todo esto, hermanos, tiene una aplicación. Fíjate, quizás estos hijos olviden algunos de los muchos consejos que le damos. Pero jamás, hermanos, jamás olvidarán la manera en que viviste delante de Dios. La mejor herencia que un padre puede dejar es una vida que refleje a Cristo. And it's important, fathers, to remember our children can forget some of the advice that we give them, but they will never forget how we lived
in front of them. And the best inheritance that we can leave our children is a life that reflects Christ. Mis amados hermanos, en segundo lugar, vemos a Job como un padre que intercede por sus hijos. Y dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Eran varios hijos. Job was a father who interceded for his children. There in Job chapter 1 verse 5, the Bible says that Job would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them. Mis amados hermanos, Job entendía una verdad fundamental. La crianza de los hijos requiere más esfuerzo, más que un esfuerzo humano. Requiere, mis amados hermanos, una intervención divina. Y por eso era un hombre de oración. Job understood a fundamental truth that raising children required more than human effort. It required divine intervention. Job ejercía, hermanos, el sacerdocio espiritual en su hogar. Y en los tiempos de Job, mis amados hermanos, aún no existía el sacerdocio levítico como cabeza del hogar. Él asumía la responsabilidad espiritual de su familia. No delegaba completamente esta tarea. Muchos padres, hermanos, trabajan arduamente en nuestros días para proveer alimentos, trabajan arduamente para proveerle ropa a sus hijos, trabajan para poder pagar una escuela, una universidad, una educación. Pero hermanos, muchos padres olvidan proveer dirección espiritual, una cosa fundamental. Nuestros hijos necesitan, hermanos, padres que los bendiga. Nuestros hijos necesitan, hermanos, padres que oren por ellos. Nuestros hijos necesitan que seamos padres que los conduzcamos a Cristo en todo tiempo. And so Job acted as a spiritual priest in his family. During his time, the Levitical priest still did not exist, but as head of the household, he assumed the spiritual lead for his family. He didn't delegate this to anybody else. And nowadays, a lot of fathers work to provide. To provide food, clothes, education, but they forget to provide their children with spiritual direction. And our children need for their fathers to bless them, to pray for them, and to bring them to Christ. Y dice que intercedía constantemente. La palabra de Dios dice que Job hacía esto continuamente, hermanos. No era una oración ocasional en el momento en que veía un problema. Era un hábito en su vida. Era una disciplina en la vida de Job. Orar por sus hijos era una prioridad. Mis amados hermanos, la oración constante demuestra amor constante. Y un padre que ama verdaderamente a sus hijos, hermanos, los lleva diariamente delante de Dios. Así lo hacía Job. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿estamos llevando constantemente nuestros hijos delante de Dios? ¿Cuál es el problema? Porque nuestros hijos se van, se separan y a veces no quieren estar en nuestras iglesias. ¿Es problema de sus hijos o es un problema de nosotros? And so the Bible tells us that Job prayed for his children constantly, not occasionally. It was a habit. He was disciplined with this. It was his priority. And prayer, when we pray for our children, like Job did, we show that we love them. And a good father brings his children in front of God daily, not just when they have a problem. Job se preocupaba por la condición espiritual de cada uno de sus hijos, hermanos. Y su oración era, quizás habrán pecado mis hijos.
Y mientras muchos padres se preocupaban solamente por las calificaciones, por los deportes, la universidad, por la profesión, para que sean profesionales y ganen mucho dinero. Lo contrario de Job, hermanos, se preocupaba por el alma de sus hijos. Entendía, hermanos, que el mayor éxito no es en tener hijos ricos, sino hijos que conozcan y que sirvan a Dios. Job worried about the spiritual condition of his children daily. He would say, perhaps my children sin today. This is why Job would intercede for his children. And many fathers nowadays, they worry about their grades, the sports, being able to send their kids to university, making sure their kids have some kind of profession. But Job was worried about the souls of his children. And he understood that success was not having children who were rich, but success was having children who knew and served God. Mis amados hermanos, Job comprendía sus limitaciones. Muchas veces tenemos hijos rebeldes y tenemos limitaciones en poderlos guiar y que puedan comprender. Job sabía que no podía controlar cada decisión que sus hijos iban a tomar. No podía acompañarlos, hermanos, en cada momento difícil o problemas de su vida de cada hijo. Pero sabía, hermanos, que hay uno que sí puede estar constante al lado y acompañando a nuestros hijos. Nuestro Dios. Dios podía hacerlo. Y es por eso, hermanos, que Job le entregaba constantemente en las manos del Señor a sus hijos. Y a veces no nos queda más otro remedio de que entregarle nuestros hijos al Señor para que Él sea quien pueda tocar sus vidas, para que Él pueda trabajar en los problemas que nuestros hijos tienen y pueda entonces buscar de su presencia. Solamente Dios puede hacerlo. And Job understood that he had limitations. He couldn't control every decision that his children made. He couldn't be with them every single moment, like many fathers wish they could. But he knew that God could be with his children every day. Just like we know our children have God every day as well. And that's why Job put his children in God's hands every day. Mis amados hermanos, un padre puede abrir las puertas a sus hijos. Pero solamente, hermano, Dios puede transformar su corazón, hermanos. Las oraciones de un padre fiel pueden seguir produciendo frutos aún después de su partida. Hemos visto muchos padres que han orado por sus hijos, por su conversión. Se han pasado toda una vida y después que han muerto, es que ha habido una respuesta de Dios y de ellos a la oración de sus padres. A good father can open up many doors for his children, but only God can transform their hearts. And the prayers of a faithful father can actually produce fruit in a child's life, even when the father passes away. Un padre, hermanos, en tercer lugar, permanece firme en las pruebas. Y aquí en este verso 20 al 22 dice: y entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. En medio
de su situación terrible, hermanos, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A faithful father is firm even during trials. In Job chapter 1 verses 20 to 22, the Bible says, Job arose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and worshipped, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Mis amados hermanos, la fe de Job, de este hombre, fue sometida a una prueba extraordinaria. En poco tiempo perdió toda su riqueza. En poco tiempo perdió sus bienes, sus posiciones sociales. Y lo más doloroso, perdió a sus hijos. Pero sin embargo, a pesar de todo este dolor y de toda su pérdida, nunca abandonó a Dios. And Job went through some extraordinary trials. In a short time, he lost all of his riches, all his material things, his social position, and very painful especially, he lost his children. But Job never abandoned God. Mis amados hermanos, las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Cuando todo va bien en nuestras vidas, es fácil hablar de nuestra fe. Pero cuando llega el problema serio, el dolor, cuando llegan las enfermedades y que a veces sabemos que no hay salida, hermanos, es fácil llevar la fe y hablar de fe. Pero cuando llegan los momentos y las tormentas, se revela entonces, hermanos, la profundidad de nuestra confianza en nuestro Dios. Porque ahí es cuando de verdad vemos si nos reafirmamos, si estamos firmes en el Señor, en nuestra fe, o renegamos de nuestra fe. Y Job, mis amados hermanos, Job cayó de rodillas y adoró al Señor. Job no entendía lo que estaba sucediendo, pero seguía confiando en el Señor. And so trials, the trials of life, reveal the heart. And it's easy to have faith when everything is going well. But when trials come in, that's when we show our true confidence in God. Now in Job's case, he fell to his knees. He still worshiped God. He didn't understand what was happening, but he never lost confidence in the Lord. Hermanos, los hijos necesitan ver una fe resistente en nuestra vida cristiana. Y aunque nuestros hijos sean adultos, observan cómo enfrentamos los problemas en nuestras vidas. Aprenden cuando nos ven perseverar en la enfermedad. Aprenden, mis amados hermanos, cuando nos ven en medio de la escasez y permanecen firmes cuando permanecemos nosotros firmes en medio del dolor. Adorar aún cuando en las lágrimas corren por nuestros ojos. La fe, hermano, que impacta a una familia, no es la fe que expresa en tiempos de prosperidad, sino la que permanece en medio de las adversidades que vienen a nuestras vidas, hermanos. Esa es la fe que impacta. Esa es la fe que dice que tenemos esa confianza y ese convencimiento en lo que tú y yo creemos
y hemos depositado, Señor, en ese Señor que nos ha transformado y que está constantemente en nuestras vidas, de que creemos en un Dios que es poderoso. Esa fe que aparece en medio de nuestras adversidades, sabiendo que nuestro Dios no nos abandona y que sabemos bien claro en lo que creemos. And so our children need to see us have a strong and resistant faith, even our adult children. And they learn when they see us persevere, even during illnesses or lack or in the middle of pain, to see us worship God, even when tears are coming down our faces. True faith is shown during adversity, not when times are good. Qué maravilloso vemos, hermanos, cómo este hombre en medio de todo su dolor, de toda su pérdida, adoró en lugar de amargarse, hermanos. Dio gloria a Dios y dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Mis amados hermanos, estas palabras de Job revelan, mis amados, una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Y muchos hombres abandonan la fe cuando enfrentan dificultades. Job hizo lo contrario. Corrió hacia Dios en lugar de alejarse de Él. Y esa debe ser nuestra actitud, hermano, para ser ejemplo a nuestros hijos. And so Job kept worshiping God instead of becoming bitter. He declared, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And these words reveal a true and absolute confidence in the sovereignty of God. Many men abandon the faith when they have to confront difficult situations. But Job did the contrary. He ran to God instead of running away from Him. Mis amados hermanos, Dios recompensó la fidelidad de Job. Dice, vemos que aquí al final del libro vemos que Dios restauró a Job. En Job 42:12 dice que Dios bendijo sus últimos días más que lo primero. La fidelidad siempre deja, hermanos, fruto. Y quizás no siempre veremos los resultados inmediatamente, pero Dios honra, hermano. Dios honra a quienes permanecen firmes a Él y fieles a Él. Por eso, hoy siento que cada uno de nosotros tenemos que permanecer firmes al llamado de Dios en nuestras vidas, al propósito de Dios para cada uno de nosotros en este lugar, en nuestros hogares, y nos llama a permanecer firmes. And so God rewarded Job for being faithful. The Bible says that God blessed him more during his last days than at the beginning. Faithfulness to God produces fruit. Even though we might not see it immediately, God is faithful to those who stay firm. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan padres perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos, solamente Cristo, solamente el Señor. Estamos en camino a la perfección. Nuestros hijos necesitan padres que sigan creyendo, mis amados hermanos, cuando la vida se vuelve difícil. Un padre que permanece fiel en medio de las pruebas deja huellas, hermanos, huellas que son imborrables en su familia, en sus hijos. Our children don't need perfect fathers, but they need fathers who continue in their faith even when life becomes difficult, and a father who is faithful to God during trials especially leaves a permanent mark on his family.
Y Job nos muestra estas tres características de un padre que deja huellas eternas. Y los exhorto como padres a tomarlas como yo la quiero tomar también. Job camina con Dios. Su vida, mis amados hermanos, es un ejemplo de integridad y de obediencia. Intercede por sus hijos, los lleva continuamente delante del Señor en oración. Y en tercer lugar, permanece firmes en las pruebas. Confía en Dios cuando no entiende sus caminos. La verdadera grandeza, hermano, de un padre no se mide por el dinero que deja a sus hijos o bienes, sino por la fe que les transmite. And so Job shows us three characteristics that a father should have. A good father, a godly father, walks with God and lives his life with integrity and obedience. He intercedes for his children by praying for them daily, and he stays firm in the faith in the middle of trials. Y quiero dejarte, para los padres que estamos aquí, los que nos están oyendo por medio de las redes, padres, cuando sus hijos se recuerden su vida dentro de muchos años, pregúntate, ¿recordarán a un hombre que caminaba con Dios? ¿Recordarán a un hombre de oración? ¿Recordarán a un hombre fiel en medio de las pruebas? Permita al Señor que cada padre pueda decir con su vida: he procurado dejar a mis hijos el mejor legado posible, una fe firme en Jesucristo, porque los padres pasan, hermanos, pero el legado espiritual permanece por generaciones. Nadie está exento en algún momento de nuestras vidas haber cometido errores, pero estamos llamados a ser padres que nuestro ejemplo y nuestro legado quede en nuestros hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos, es nuestro mayor deseo.